El refugio de animales olía a desinfectante y desesperanza. Los ladridos resonaban en los pasillos de cemento mientras caminaba entre las jaulas, buscando algo que no sabía exactamente qué era. Había perdido a mi perro Max 3 meses atrás, y la soledad de mi apartamento se había vuelto insoportable. Los vecinos habían comenzado a sugerir que adoptara otra mascota, pero yo sabía que nada podría reemplazar a Max. Fue entonces cuando lo vi. En la última jaula del pasillo, casi escondida en una esquina mal iluminada, había un gato negro de tamaño mediano. No era particularmente hermoso ni llamativo. Su pelaje era opaco y desaliñado, sus ojos de un amarillo intenso que parecía atravesar el alma. Pero lo que me llamó la atención no fue su apariencia, sino su comportamiento. Mientras todos los otros gatos maullaban, corrían o se escondían, este permanecía inmóvil, sentado en posición perfecta, observándome con una intensidad que me hizo sentir incómodo. Señalé al empleado que me acompañaba, un hombre delgado de unos 50 años con expresión cansada. El empleado, cuya placa de identificación decía Roberto, siguió mi mirada y su rostro cambió inmediatamente. Una mezcla de alivio y nerviosismo se dibujó en sus facciones. ¿Estás seguro?, preguntó, y había algo en su tono que me hizo dudar. Es un animal especial. ¿Especial cómo? Roberto titubeó, mirando hacia los lados como si buscara la forma correcta de explicar algo inexplicable. Bueno, ha estado con nosotros durante 6 meses. Es raro que un gato permanezca tanto tiempo sin ser adoptado, especialmente uno tan tranquilo. La palabra tranquilo sonó extraña en sus labios, como si hubiera querido usar otra palabra pero se hubiera contenido. ¿Ha tenido problemas de salud? No, está perfectamente sano. Es solo que... Roberto bajó la voz y se acercó un poco más. Las personas que han intentado adoptarlo antes lo han devuelto al día siguiente. Dicen que es demasiado raro. Miré nuevamente al gato. Seguía en la misma posición, observándome con esos ojos amarillos que parecían contener secretos ancestrales. Había algo magnético en su mirada, algo que me atraía de una forma que no podía explicar. «Me lo llevo», dije, sorprendiéndome a mí mismo por la firmeza en mi voz. Roberto suspiró profundamente, y por un momento pensé que intentaría disuadirme. En cambio, asintió con una expresión que no pude descifrar completamente. ¿Era alivio, preocupación o algo más siniestro? Los papeles se completaron con una velocidad inusual. Normalmente los refugios son meticulosos con los procesos de adopción. Hacen preguntas, requieren referencias, visitas de seguimiento. Pero Roberto parecía ansioso por terminar el trámite lo antes posible. Incluso guaybó la tarifa de adopción, murmurando algo sobre dar una oportunidad a los animales difíciles de colocar. Cuando Roberto abrió la jaula, el gato no se inmutó, no corrió, no se escondió, no mostró el típico nerviosismo de un animal en un lugar extraño. Simplemente se levantó con elegancia felina y caminó directamente hacia la transportadora que habíamos colocado en el suelo. Era como si supiera exactamente lo que iba a pasar. ¿Tiene nombre?, pregunté mientras cerraba la puerta de la transportadora. Los voluntarios lo llamaban Sombra, respondió Roberto limpiándose las manos en su delantal, aunque no había tocado nada sucio. Pero puede cambiárselo si quiere. Sombra. El nombre me pareció apropiado, aunque no sabía por qué. El viaje a casa fue extrañamente silencioso. La mayoría de los gatos maullan, se quejan o se estresan durante el transporte, pero Sombra permaneció completamente callado. De vez en cuando, a través de las rendijas de la transportadora, podía ver sus ojos amarillos observando el mundo exterior con esa misma intensidad perturbadora. Mi apartamento en el 3er piso de un edificio antiguo no era grande, pero era cómodo. Había preparado todo lo necesario: caja de arena, comederos, algunos juguetes básicos. Cuando liberé a Sombra de la transportadora, esperaba que explorara su nuevo territorio como hacen normalmente los gatos. En cambio, caminó directamente hacia la ventana de la sala y se sentó frente a ella, adoptando la misma posición que había tenido en el refugio. «Bienvenido a casa, Sombra», murmuré, sintiéndome un poco tonto hablándole a un gato que parecía más interesado en lo que sucedía en la calle que en mí. El resto del día transcurrió de manera relativamente normal. Sombra comió cuando le serví la comida, usó la caja de arena cuando fue necesario, pero siempre regresaba a su puesto junto a la ventana. Era como si estuviera vigilando algo,
esperando algo específico. Esa noche, mientras preparaba la cena, noté que Sombra había cambiado de posición. Ya no miraba hacia la calle de manera general, sino que su atención estaba completamente fija en un punto específico. Siguiendo su mirada, vi a la señora González, mi vecina del edificio de enfrente, regando las plantas en su balcón del segundo piso. La señora González era una mujer encantadora de unos 70 años, que siempre me saludaba con una sonrisa cuando nos cruzábamos en la calle. Había vivido en el barrio toda su vida y conocía a todo el mundo. No había nada particularmente interesante en verla regar sus plantas. Era algo que hacía todas las tardes religiosamente, pero Sombra la miraba como si fuera lo más fascinante del mundo. Durante las siguientes 3 horas, mientras yo cenaba, veía televisión y me preparaba para acostarme, Sombra no apartó la mirada ni una sola vez de la señora González. Incluso cuando ella entró a su apartamento y las luces se apagaron, el gato siguió mirando hacia su ventana con una concentración que me resultaba inquietante. ¿Qué es lo que ves, Sombra?, le pregunté, acercándome a la ventana para ver si había algo que se me escapaba. Todo parecía normal. La calle estaba tranquila, con el tráfico nocturno habitual. Las luces de los otros apartamentos se encendían y apagaban según sus ocupantes se preparaban para dormir. No había nada fuera de lo común, nada que justificara esa atención obsesiva. Cuando finalmente me fui a dormir, Sombra seguía en su puesto, inmóvil como una estatua negra recortada contra la ventana. Sus ojos amarillos brillaban levemente en la oscuridad, reflejando las luces de la calle. Durante la noche me desperté varias veces, y cada vez que miré hacia la sala, Sombra seguía allí, en la misma posición, mirando hacia el edificio de enfrente. Era como si fuera un guardián, un centinela esperando algo que solo él podía percibir. La mañana siguiente me levanté con una extraña sensación de inquietud. No había dormido bien, perturbado por sueños vagos que no lograba recordar completamente, pero que dejaban un sabor amargo en mi mente. Sombra ya no estaba en la ventana. Lo encontré en la cocina comiendo tranquilamente de su plato como si nada hubiera pasado. Mientras preparaba mi café, intenté convencerme de que estaba exagerando. Era natural que un gato se sintiera curioso por su nuevo entorno. Probablemente había visto a la señora González y simplemente había sido cautivado por el movimiento. Los gatos son cazadores por naturaleza, y cualquier movimiento puede atraer su atención, pero algo en el fondo de mi mente me decía que no era tan simple. Durante el desayuno, observé a Sombra cuidadosamente. Comía con normalidad, se lamía las patas con la meticulosidad típica felina. Incluso se acercó a mí para que lo acariciara. Parecía un gato completamente normal y cariñoso, hasta que terminé de desayunar y él volvió automáticamente a su puesto en la ventana. Y allí estaba nuevamente, mirando fijamente hacia el apartamento de la señora González, con esa intensidad que me ponía los pelos de punta. No era la mirada curiosa de un gato observando pájaros o movimientos interesantes. Era algo más profundo, más ominoso. Decidí que estaba siendo paranoico. Había adoptado a Sombra apenas ayer, y era natural que tanto él como yo necesitáramos tiempo para adaptarnos. Los gatos pueden ser criaturas muy particulares con hábitos extraños, y probablemente este era simplemente su forma de familiarizarse con el nuevo territorio. Pero mientras me preparaba para ir al trabajo, no pude evitar sentir un escalofrío cuando miré por última vez hacia la ventana y vi a Sombra, inmóvil como una gárgola, con sus ojos amarillos fijos en un punto que yo no podía comprender. Al cerrar la puerta de mi apartamento, tuve la extraña sensación de que había invitado algo más que una mascota a mi hogar, algo que traía consigo secretos que yo aún no estaba preparado para descubrir. El trabajo transcurrió con normalidad, pero no pude concentrarme completamente. Durante las reuniones y mientras revisaba informes, mi mente regresaba constantemente a la imagen de Sombra en la ventana, con esa mirada fija e inquebrantable. Intenté racionalizar el comportamiento. Era un gato nuevo en un ambiente desconocido. Era natural que se sintiera atraído por los movimientos del exterior, pero había algo en esos ojos amarillos que no podía quitarme de la cabeza. Cuando regresé a casa esa tarde, encontré a Sombra exactamente donde lo había dejado. No parecía haberse movido ni un centímetro. Su plato de comida seguía lleno, el agua intacta. Era como si hubiera estado en trance durante las 8 horas que estuve fuera.
Sombra. Lo llamé suavemente, pero no reaccionó. Caminé hasta él y lo acaricié. Su pelaje estaba tenso, como si estuviera en estado de alerta máxima. Solo cuando puse mi mano en su cabeza giró levemente para mirarme, pero inmediatamente volvió su atención a la ventana. Siguiendo su mirada una vez más, vi a la señora González en su balcón. Estaba leyendo un libro, disfrutando del sol de la tarde. Todo parecía perfectamente normal y pacífico, pero Sombra la observaba como si fuera una presa, con una intensidad que me hizo sentir incómodo. Los siguientes 3 días siguieron el mismo patrón. Sombra se alimentaba apenas lo suficiente, usaba la caja de arena cuando era absolutamente necesario, pero el resto del tiempo lo pasaba en esa vigilia extraña e inquietante, y siempre, su atención estaba completamente enfocada en la señora González. Comencé a preocuparme por su salud. Un gato que no come adecuadamente y permanece inmóvil durante horas no es normal. Llamé a una clínica veterinaria para programar una cita, pero cuando expliqué el comportamiento de Sombra, la recepcionista me aseguró que muchos gatos pasan por periodos de adaptación extraños y me sugirió esperar una semana más antes de preocuparme realmente. El 4.º día, martes por la tarde, algo cambió. Estaba preparando la cena cuando escuché un maullido. Era la primera vez que Sombra hacía ruido desde que había llegado a casa. Corrí hacia la sala y lo encontré parado sobre sus patas traseras, con las delanteras apoyadas en el vidrio de la ventana. Sus ojos estaban más dilatados de lo usual y su cola se movía de forma agitada. Miré hacia el edificio de enfrente y vi a la señora González caminando por su balcón, pero había algo diferente en sus movimientos. Parecía tambalearse ligeramente, como si le costara mantener el equilibrio. Llevaba una mano a su pecho y con la otra se apoyaba en la barandilla. Mi primer instinto fue llamar a emergencias, pero antes de que pudiera tomar el teléfono, vi que un hombre joven salía al balcón. Reconocí a su nieto Miguel, que la visitaba regularmente. Él también notó que algo estaba mal y rápidamente ayudó a su abuela a entrar al apartamento. Sombra dejó de maullar y volvió a su posición normal, pero ahora había algo diferente en su mirada, una especie de satisfacción, como si hubiera presenciado algo que había estado esperando. Esa noche no pude dormir. Algo en la coincidencia entre el comportamiento de Sombra y el aparente malestar de la señora González me inquietaba profundamente. Intenté convencerme de que era solo paranoia, que los gatos pueden ser muy perceptivos a cambios sutiles en su entorno, incluso cambios que los humanos no notamos conscientemente, pero la sensación de que algo estaba terriblemente mal no me abandonaba. El miércoles por la mañana, mientras tomaba café y revisaba el periódico, escuché sirenas en la calle. Corrí hacia la ventana y vi una ambulancia estacionada frente al edificio de enfrente. Varios paramédicos subían rápidamente las escaleras con una camilla. Sombra no estaba en su puesto habitual. Lo encontré durmiendo tranquilamente en el sofá, como si nada hubiera pasado. 2 horas después, vi a Miguel bajando de la ambulancia con lágrimas en los ojos. No necesité que nadie me lo dijera. La señora González había muerto. Esa tarde, mientras los vecinos se congregaban en pequeños grupos susurrando condolencias y compartiendo recuerdos, me enteré de los detalles. La señora González había sufrido un ataque cardíaco durante la noche. Miguel había llegado por la mañana para su visita semanal y la había encontrado. Los paramédicos dijeron que probablemente había sido instantáneo, que no había sufrido. Una muerte natural, dijeron. Estas cosas pasan, especialmente a su edad, pero yo no podía quitarme de la cabeza los 5 días de vigilia obsesiva de Sombra. La forma en que había observado a la señora González con esa intensidad inquebrantable, el maullido exactamente en el momento en que ella había comenzado a sentirse mal. Esa noche, después del funeral improvisado que los vecinos organizaron en el pequeño patio del edificio, regresé a mi apartamento con una sensación de profunda inquietud. Sombra me recibió con más cariño del que había mostrado desde su llegada. Se frotó contra mis piernas, ronroneó cuando lo acaricié, incluso jugó un poco con uno de los juguetes que le había comprado. Era como si hubiera vuelto a ser un gato normal, pero cuando me fui a dormir lo encontré nuevamente en la ventana. Esta vez, sin embargo, no miraba hacia el apartamento vacío de la señora González. Su atención estaba fija en otro punto de la calle. Siguiendo su mirada, vi a Carlos.
El repartidor de pizzas que frecuentemente traía pedidos al edificio estaba estacionando su motocicleta después de lo que parecía haber sido una larga jornada de trabajo. Era un joven de unos 25 años, siempre sonriente y amable. Los vecinos lo apreciaban porque siempre era puntual y educado. Sombra lo observaba con la misma intensidad con la que había observado a la señora González, y en ese momento, una comprensión terrible comenzó a formarse en mi mente. Una posibilidad tan absurda e imposible que intenté rechazarla inmediatamente, pero la semilla de la duda ya había sido plantada y crecía rápidamente en la oscuridad de mi conciencia. Era posible que Sombra hubiera sabido que la señora González iba a morir y ahora estaba observando a la siguiente persona. Me quedé despierto hasta muy tarde esa noche, observando a Sombra observar a Carlos. El gato no se movió ni una sola vez. Sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad como dos faros siniestros, fijos en su nueva obsesión. Cuando finalmente me dormí, fue para tener pesadillas vagas pero perturbadoras, llenas de ojos amarillos y sombras que se movían en la periferia de mi visión, y en todos esos sueños había una sensación omnipresente de que algo terrible estaba a punto de suceder, algo que yo no podría impedir. Los siguientes días confirmaron mis peores temores. Sombra había adoptado la misma rutina obsesiva, pero ahora con Carlos como el objeto de su atención. Durante las mañanas, cuando el repartidor no estaba en la zona, Sombra se comportaba con relativa normalidad. Comía, dormía, incluso permitía que lo acariciara. Pero en el momento en que Carlos aparecía en su motocicleta, usualmente alrededor de las 6 de la tarde para comenzar su turno de entregas nocturnas, Sombra se transformaba en esa estatua negra y siniestra junto a la ventana. Intenté documentar el comportamiento. Tomé fotos de Sombra en su posición de vigilancia. Anoté las horas exactas. Traté de encontrar algún patrón lógico que pudiera explicar lo que estaba viendo. Pero cada día que pasaba, la sensación de pavor en mi estómago se intensificaba. Carlos parecía completamente normal. Llegaba puntual a trabajar, entregaba pizzas con su sonrisa habitual, intercambiaba bromas amigables con los porteros de los edificios. No había signos visibles de enfermedad, estrés o problemas. Era simplemente un joven trabajador llevando a cabo su rutina diaria, pero Sombra lo miraba como si pudiera ver algo que yo no podía. El viernes por la noche, 5 días después de que comenzara esta nueva obsesión, decidí hacer algo que sabía que era irracional pero que no podía evitar. Bajé al vestíbulo de mi edificio y esperé a que Carlos llegara con algún pedido. Necesitaba verlo de cerca, hablar con él, convencerme de que estaba perfectamente bien. Llegó alrededor de las 8, cargando 2 cajas de pizza para el apartamento 4B. Como siempre, estaba de buen humor. «Hola, vecino», me saludó. «¿Cómo está todo?» «Bien, bien», respondí, estudiando su rostro cuidadosamente. «¿Y tú? ¿Cómo has estado?» «No me puedo quejar. El trabajo está pesado con las fiestas acercándose, pero no está mal. La gente da buenas propinas en esta época del año». Parecía genuinamente feliz y saludable. Sus ojos eran claros, su voz firme, sus movimientos ágiles y coordinados. No había absolutamente nada que sugiriera que algo estuviera mal. «¿Has tenido algún problema últimamente?», pregunté, tratando de sonar casual. «¿Con la motocicleta? ¿Con el trabajo? ¿Algo así?» Carlos me miró con una expresión ligeramente confundida. «No, para nada. ¿Por qué lo preguntas?» «Solo curiosidad. Este barrio puede ser un poco loco a veces». Él rió. «Sí, pero me gusta. La gente es amable, y conozco todas las calles como la palma de mi mano. Es un buen lugar para trabajar». Después de que se fue, subí a mi apartamento sintiéndome ligeramente aliviado pero aún inquieto. Carlos estaba obviamente bien. Tal vez Sombra simplemente había desarrollado una nueva fijación aleatoria. Tal vez la muerte de la señora González había sido una horrible coincidencia, y yo estaba creando conexiones donde no las había. Pero cuando llegué a mi sala, Sombra seguía en la ventana, mirando hacia la calle con esa intensidad que ahora conocía demasiado bien. El sábado transcurrió sin incidentes. Carlos trabajó su turno normal, entregando pizzas por todo el barrio. Sombra lo siguió con la mirada cada vez que pasaba frente al edificio. Esa noche, cuando el repartidor terminó su turno y se fue a casa, me sentí tentado a creer que tal vez me había equivocado. El domingo por la mañana, los gritos me despertaron.
Corrí hacia la ventana y vi una multitud congregada en la esquina, a 2 cuadras de mi edificio. Había una motocicleta volcada en la calle, y reconocí inmediatamente el color distintivo y los logos de la pizzería. Los paramédicos ya estaban trabajando, pero por la forma en que se movían, pude ver que sus esfuerzos eran desesperados. Carlos había tenido un accidente. Un automóvil que se pasó una luz roja lo había golpeado cuando regresaba a casa después de su turno. Murió en el hospital 3 horas después. Me quedé paralizado junto a la ventana, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a mi alrededor. No podía ser una coincidencia. 2 personas, 2 muertes, 2 periodos exactos de observación obsesiva por parte de Sombra. Cuando finalmente pude moverme, busqué a Sombra. Lo encontré durmiendo pacíficamente en mi cama, acurrucado como cualquier gato normal, en una mañana de domingo. Esa noche no pude comer. Me quedé sentado en mi sofá, mirando a Sombra, tratando de procesar lo que había presenciado. Todas las explicaciones racionales que había construido en mi mente se desmoronaron. No había forma de negar lo que había visto. De alguna manera, imposible e inexplicable, Sombra podía prever las muertes. Como si hubiera sentido mi mirada, Sombra abrió sus ojos amarillos y me observó durante un largo momento. Había algo en esa mirada que me hizo estremecer. No era la mirada inocente de una mascota. Era algo más antiguo, más innovador. Luego, con la elegancia felina que lo caracterizaba, se levantó y caminó hacia la ventana. Mi corazón se detuvo cuando vi hacia dónde dirigía su atención esta vez. En el parque pequeño que estaba diagonal a mi edificio, un hombre mayor caminaba con su perro. Lo reconocí como el señor Mendoza, un jubilado que vivía a unas cuadras de distancia y que siempre paseaba a su Golden Retriever por las tardes. Era un hombre tranquilo y gentil, que siempre saludaba a los niños que jugaban en el parque y que tenía una palabra amable para cualquiera que se cruzara en su camino. Sombra se había fijado en él con la misma intensidad mortal que había mostrado con la señora González y con Carlos. Esta vez, no podía quedarme sentado esperando. No podía simplemente observar mientras otra persona caminaba inconscientemente hacia su muerte. Pero al mismo tiempo, ¿qué podía hacer? ¿Cómo le dices a alguien que tu gato predice muertes? ¿Cómo adviertes a una persona que va a morir sin sonar como un completo loco? Me quedé despierto toda la noche, luchando con el dilema. Sombra no se movió de su puesto, sus ojos fijos en el lugar donde había visto al señor Mendoza por última vez. Era como si pudiera ver a través de las paredes, a través de la distancia, directamente hacia el alma condenada de su próxima víctima. Cuando salió el sol, ya había tomado una decisión. No sabía cómo, pero tenía que encontrar una forma de advertir al señor Mendoza. No podía vivir conmigo mismo si dejaba que otra persona muriera, sin al menos intentar hacer algo. Pero primero, necesitaba entender mejor lo que estaba enfrentando. Necesitaba respuestas sobre Sombra, sobre de dónde había venido y por qué parecía tener esta habilidad sobrenatural. Era hora de regresar al refugio y hacer las preguntas correctas. El lunes por la mañana llamé al trabajo para reportarme enfermo. No era una mentira completa. Me sentía física y mentalmente agotado por las noches sin dormir y el estrés de lo que había presenciado. Pero más importante, necesitaba respuestas, y no podía esperar. Sombra seguía en su puesto de vigilancia, observando hacia el parque. Había algo diferente en su postura esta mañana, una tensión adicional, como si estuviera anticipando algo inminente. La idea me heló la sangre. Llegué al refugio de animales poco después de que abrieran. El mismo olor a desinfectante y desesperanza me recibió, pero esta vez lo percibí de manera diferente. Había un subtono más siniestro, como si el lugar guardara secretos que yo necesitaba desesperadamente descubrir. Roberto no estaba en su turno de la mañana. En su lugar encontré a una mujer mayor llamada Elena, quien había trabajado en el refugio durante 15 años. Cuando le expliqué que había adoptado a Sombra la semana anterior y tenía algunas preguntas sobre su historial, su expresión cambió inmediatamente. «Ah, ese gato», murmuró, y había algo en su tono que me puso en alerta. Sabía que eventualmente alguien vendría preguntando por él. ¿Qué quiere decir? Elena me llevó a una pequeña oficina detrás del área de recepción. Las paredes estaban cubiertas de fotos de animales adoptados exitosamente, pero de alguna manera, el espacio se sentía claustrofóbico. Sombra llegó aquí hace 8 meses.
comenzó, revisando un archivo desgastado. Su dueña anterior había muerto y los familiares no querían quedarse con él. Dijeron que les daba escalofríos. ¿Escalofríos? Es un gato muy particular. Durante el tiempo que estuvo aquí, los otros animales lo evitaban. Los perros se ponían nerviosos cuando él estaba cerca, y los otros gatos. Bueno, es difícil de explicar, pero era como si pudieran sentir algo diferente en él. Elena cerró el archivo y me miró directamente a los ojos. Pero eso no es lo más extraño. Durante los 8 meses que Sombra estuvo con nosotros, perdimos 5 animales. Todos murieron por causas naturales, según los veterinarios, ¿Pero qué? Sombra siempre sabía cuándo iba a pasar. 1 o 2 días antes de que un animal muriera, él se sentaba frente a su jaula y no se movía. Los voluntarios comenzaron a bromear diciendo que era como un presagio, pero después de la tercera vez, dejó de ser gracioso. Sentí como el color se drenaba de mi rostro. ¿Tienen información sobre su dueña anterior? Elena vaciló por un momento. Luego abrió otro cajón del archivo. No mucha. Se llamaba Esperanza Vega. Vivía sola en una casa vieja en el lado oeste de la ciudad. Los vecinos dijeron que era una mujer excéntrica. Practicaba algunas cosas raras, si me entiende. ¿Qué tipo de cosas raras? Brujería, ocultismo, ese tipo de cosas. Los vecinos la evitaban. Cuando murió, tardaron 3 días en encontrar el cuerpo porque nadie había notado su ausencia. Elena me dio la dirección de la casa. Mientras me preparaba para irme, me detuvo con una mano en el brazo. Escuche, no sé qué está pasando con ese gato, pero si yo fuera usted, tendría mucho cuidado. Hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz. El viaje al lado oeste de la ciudad me llevó a través de barrios cada vez más deteriorados. La casa de Esperanza Vega estaba en una calle tranquila llena de edificaciones antiguas que habían visto días mejores. Era una construcción de 2 pisos con pintura descascarada y un jardín completamente abandonado. La casa estaba vacía, con un letrero de "Se vende" clavado en el jardín frontal. Las ventanas estaban tapadas con tablones de madera, pero pude ver que algunos habían sido aflojados por vándalos o personas sin hogar buscando refugio. Caminé alrededor de la propiedad, buscando alguna forma de entrar. La puerta trasera había sido forzada y después de un momento de vacilación, decidí entrar. El interior de la casa era un testimonio de una vida vivida en los márgenes de la realidad convencional. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, algunos pintados directamente en la superficie, otros enmarcados como si fueran obras de arte. Había estantes llenos de libros sobre ocultismo, brujería, comunicación con los muertos. Velas de diferentes colores y tamaños estaban dispersas por toda la casa, algunas derritiendo completamente hasta formar charcos de cera en el suelo. Pero lo que más me llamó la atención fueron las fotos. Docenas de fotografías de gatos negros cubrían una pared entera de la sala principal. Algunos parecían ser el mismo gato en diferentes etapas de su vida, pero otros eran claramente gatos diferentes. Debajo de cada foto había fechas y nombres escritos en una caligrafía elaborada. Y allí, en el centro de la colección, estaba una foto de Sombra. Debajo de su imagen, en la misma caligrafía, estaba escrito: Sombra, el último guardián, 2019 presente. Mis piernas casi cedieron. El último guardián. ¿Guardián de qué? Seguí explorando la casa, encontrando más evidencia de las prácticas ocultas de Esperanza. En su dormitorio, descubrí un diario. Las páginas estaban amarillentas y algunas eran difíciles de leer, pero pude descifrar entradas suficientes para comenzar a entender la verdad terrible. Esperanza había dedicado su vida al estudio de lo que ella llamaba las artes de la transición. Creía que existían seres que podían percibir cuando alguien estaba a punto de cruzar del mundo de los vivos al de los muertos. Según sus escritos, había pasado décadas buscando y entrenando a estos guardianes del umbral. Los gatos negros, escribía, eran particularmente susceptibles a estas habilidades. A través de rituales y entrenamientos específicos, podían desarrollar la capacidad de ver lo que ella llamaba las líneas de la vida, las conexiones energéticas que unían a cada persona con su momento de muerte. Pero había un precio. Una vez que un gato desarrollaba esta habilidad, quedaba condenado a ejercerla. No podía dejar de ver las muertes que se aproximaban. No podía dejar de ser atraído hacia aquellos cuyo tiempo estaba llegando a su fin. Y,
Según los escritos de Esperanza, esta maldición se transfería de gato en gato, una línea ininterrumpida de guardianes forzados a cargar con el conocimiento de la muerte. Sombra era el último de esta línea. Cuando regresé a mi apartamento esa tarde, encontré a Sombra exactamente donde lo había dejado. Pero ahora, mirándolo con mi nuevo conocimiento, pude ver algo diferente en él. No era solo un gato con una habilidad extraña, era una criatura condenada, atrapada en un ciclo que no había elegido y del cual no podía escapar. Y yo, sin saberlo, me había convertido en parte de ese ciclo. Esa noche, mientras Sombra continuaba su vigilia mortal observando hacia el parque, comencé a entender la magnitud de lo que enfrentaba. No era solo cuestión de advertir al señor Mendoza, era cuestión de decidir si podía vivir con este conocimiento terrible, sabiendo que mi mascota estaba condenada a prever muerte tras muerte tras muerte. Y la pregunta más perturbadora de todas, ¿qué pasaría si algún día Sombra dirigiera esa mirada penetrante hacia mí? Durante 2 días más, Sombra mantuvo su vigilancia obsesiva sobre el parque donde había visto al señor Mendoza. El patrón era consistente. Atención total durante las horas en que el hombre usualmente paseaba a su perro, comportamiento relativamente normal el resto del tiempo. Pero yo ya no podía ver este comportamiento como una simple excentricidad felina. Sabía lo que significaba. El miércoles por la mañana tomé una decisión que cambiaría todo. Necesitaba una prueba final, algo que confirmara de manera definitiva lo que sospechaba. Si iba a alterar mi vida completamente alrededor de esta creencia aparentemente imposible, necesitaba estar absolutamente seguro, y conocía exactamente dónde encontrar esa prueba. El Hospital General de la ciudad estaba a 20 minutos en autobús. Era un complejo grande y bullicioso, lleno de vida, muerte y toda la gama de experiencias humanas entre ambos extremos. Si Sombra realmente podía percibir a las personas que estaban cerca de la muerte, un hospital sería el lugar perfecto para probarlo. Había preparado una historia de cobertura simple. Mi gato había desarrollado ansiedad severa y necesitaba acostumbrarse gradualmente a diferentes ambientes. Muchas terapias para mascotas incluían exposición controlada a espacios públicos, así que no sonaba completamente irracional. Coloqué a Sombra en su transportadora y tomé el autobús. Durante el viaje observé su comportamiento cuidadosamente. Parecía tranquilo, mirando por las ventanas con la curiosidad típica de un gato. No mostraba signos de la agitación o fijación que había asociado con sus predicciones mortales. El hospital tenía una política de mascotas de terapia, así que pude entrar sin demasiadas preguntas. Expliqué mi situación a una enfermera comprensiva en el área de información, quien me dirigió hacia una sala de espera menos concurrida, donde podría aclimatar a mi gato al ambiente hospitalario. Liberé a Sombra de su transportadora en la sala de espera del 3er piso. Había unas 12 personas esperando para varias citas, algunos pacientes ambulatorios, algunos familiares de pacientes internados. El rango de edades iba desde una joven embarazada hasta varios adultos mayores. Sombra se sentó inmediatamente en una posición de alerta, sus ojos amarillos escaneando la habitación. Por un momento pensé que había cometido un error terrible. ¿Y si se fijaba en todos? ¿Y si el hospital entero era como un buffet de muerte inminente para él? Pero después de unos minutos, su atención se concentró en una persona específica. Un hombre de mediana edad sentado en la esquina opuesta de la sala. Llevaba un traje de negocios arrugado y parecía estar esperando nerviosamente. Ocasionalmente miraba su reloj o revisaba su teléfono, pero por lo demás parecía completamente normal. No había nada visiblemente enfermo en él. Nada que sugiriera que estuviera en peligro inmediato. Pero Sombra lo había marcado. Me acerqué casualmente al hombre, pretendiendo que Sombra había escapado de mi control y estaba vagando por la sala. «Lo siento», dije, recogiendo a Sombra, quien se resistió levemente, pero no luchó. «Es la primera vez que traigo a mi gato a un lugar público». El hombre sonrió débilmente. «No se preocupe, me gustan los gatos. Tengo 2 en casa. ¿Está esperando por algún procedimiento?», pregunté, tratando de sonar como alguien que simplemente hacía conversación casual. «Solo unos exámenes de rutina», respondió, pero había algo en su voz que sugería que no creía que fueran tan rutinarios. «Mi médico quiere verificar unas pruebas de sangre. Probablemente no es nada importante», pero su expresión sugería lo contrario.
Había preocupación en sus ojos, el tipo de ansiedad que viene cuando sabes que algo podría estar terriblemente mal, pero estás tratando de mantener la esperanza. Regresé a mi asiento con Sombra, quien inmediatamente adoptó su postura de vigilancia característica. Sus ojos no se apartaron del hombre ni una sola vez durante los siguientes 40 minutos. Cuando llamaron al hombre para su cita, Sombra se puso inquieto por primera vez. Se levantó, caminó hacia la dirección en la que había ido el hombre, y luego regresó a su lugar. Era como si quisiera seguirlo, pero entendiera que no podía. Decidí esperar. 2 horas después, el hombre regresó a la sala de espera. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. Una mujer que parecía ser su esposa lo acompañaba, y ambos tenían expresiones devastadas. Hablaban en voz baja con una trabajadora social del hospital. Pude captar fragmentos de la conversación. Se ha extendido. Opciones de tratamiento limitadas. Tiempo que queda. Cáncer. En etapa avanzada, por el tono de la conversación, Sombra observó la escena con lo que solo puedo describir como satisfacción profesional. No alegría, no tristeza, sino simplemente la confirmación de que su percepción había sido correcta. Cuando la pareja se fue, finalmente acompañados por lo que parecía ser un oncólogo, Sombra relajó su postura, caminó hacia mí y por primera vez en semanas, ronroneó cuando lo acaricié. Era como si hubiera completado una tarea. Durante el viaje de regreso a casa, mi mente trabajaba febrilmente. Ya no podía negar lo que había presenciado. Sombra no solo predecía muertes, podía detectar la presencia de enfermedades terminales, incluso cuando los propios pacientes aún no habían recibido diagnósticos definitivos. Pero esto planteaba preguntas aún más perturbadoras. ¿Cuán temprano podía detectar estas cosas? ¿Se limitaba a enfermedades? ¿O podía prever accidentes también? ¿Y qué tan preciso era el tiempo? El hombre del hospital probablemente tenía meses, tal vez un año. La señora González y Carlos habían muerto en cuestión de días. Existía una diferencia en la forma en que Sombra reaccionaba, dependiendo de qué tan inminente fuera la muerte. Esa noche, mientras Sombra reanudaba su vigilancia sobre el parque y el señor Mendoza, observé su comportamiento con una nueva comprensión. Había una urgencia en su postura que no había estado presente en el hospital. Sus ojos estaban más dilatados, su respiración ligeramente más rápida. El señor Mendoza no tenía meses, tenía días, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, consideré seriamente la posibilidad de intervenir directamente. No podía simplemente quedarme sentado y observar cómo otra persona inocente caminaba hacia su muerte. Pero ¿cómo podía advertir a alguien sin sonar como un lunático completo? Mientras luchaba con este dilema, Sombra maulló suavemente. Era un sonido diferente al que había hecho en el hospital, más urgente, más expectante. Miré hacia el parque y vi al señor Mendoza paseando con su perro, como hacía todas las noches. Pero esta vez, algo era diferente. El hombre se movía más lentamente de lo usual, se detenía más frecuentemente, parecía estar luchando por mantener el ritmo de su energético Golden Retriever. El tiempo se estaba agotando, y yo era la única persona en el mundo que lo sabía. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? El jueves por la noche la urgencia en el comportamiento de Sombra había alcanzado un nivel que me resultaba casi insoportable de presenciar. No se movía de la ventana, ni siquiera para comer o beber agua. Sus ojos estaban completamente dilatados, y su respiración era rápida y superficial. Era como si estuviera en sintonía con alguna frecuencia invisible que se intensificaba por momentos. No pude dormir. Me quedé despierto en el sofá, alternando entre observar a Sombra y mirar hacia el parque, esperando algo. No sabía qué exactamente, pero la tensión en el aire era palpable, como la electricidad estática antes de una tormenta. A las 3 de la madrugada, Sombra comenzó a maullar. No era el maullido normal de un gato. Era un sonido bajo, gutural, primitivo, como un lamento que venía desde lo más profundo de su ser. Se puso de pie sobre sus patas traseras, presionando sus patas delanteras contra el vidrio con tal fuerza que pensé que podría romperlo. Corrí hacia la ventana para ver qué había causado esta reacción. El parque estaba vacío y oscuro, iluminado apenas por algunas lámparas de la calle. No había movimiento visible, nada que pudiera explicar la agitación extrema de Sombra, pero él seguía maullando,
con esa voz extraña y desesperada que me helaba la sangre. Luego, abruptamente, se detuvo. Sombra se bajó de la ventana, caminó hacia su plato de agua, bebió tranquilamente, y luego se acurrucó en el sofá como si nada hubiera pasado. En cuestión de minutos, estaba profundamente dormido. Sabía lo que eso significaba. Había terminado. A las 6 de la mañana, sonó la sirena de la ambulancia. Cuando miré por la ventana vi la escena que había estado temiendo durante días. El señor Mendoza yacía inmóvil en el sendero del parque, con su Golden Retriever sentado a su lado, ladrando frenéticamente. Un jugador matutino había encontrado el cuerpo y había llamado a emergencias. Los paramédicos trabajaron durante 20 minutos, pero pude ver por sus movimientos que era demasiado tarde. El señor Mendoza había sufrido un ataque cardíaco masivo durante su paseo nocturno con el perro. Probablemente había sido instantáneo. Me quedé paralizado junto a la ventana, observando cómo cubrían el cuerpo y se lo llevaban. Los vecinos comenzaron a congregarse, susurrando entre ellos, expresando shock y tristeza por la pérdida de un hombre tan querido en el barrio. Pero yo no sentía shock, solo una confirmación terrible y fría de lo que ya sabía que iba a pasar. 3 personas, 3 muertes, 3 predicciones exactas de Sombra. Ya no había espacio para la duda o la negación. Mi gato podía prever la muerte con una precisión que desafiaba toda lógica y razón, y yo era el único testigo de esta habilidad imposible. Esa mañana llamé al trabajo para tomarme el resto de la semana libre. Les dije que había tenido una crisis familiar, lo cual no estaba muy lejos de la verdad. Mi vida había sido completamente trastornada por esta revelación, y necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto, pero principalmente, necesitaba decidir qué hacer con este conocimiento. Sombra durmió la mayor parte del día, agotado por lo que fuera que hubiera experimentado durante la noche. Cuando finalmente despertó por la tarde, parecía un gato completamente diferente. Era cariñoso, juguetón, normal. Se frotó contra mis piernas, ronroneó cuando lo acaricié, incluso jugó con una pelota de papel que le lancé. Era como si fuera 2 gatos diferentes en uno, el predictor ominoso y el compañero doméstico normal. Esa tarde, mientras Sombra dormitaba en un rayo de sol que entraba por la ventana, intenté organizar mis pensamientos. ¿Qué se suponía que debía hacer con esta información? ¿A quién podía contárselo sin que me internaran en un hospital psiquiátrico? Pero más importante, ¿cuál era mi responsabilidad moral ahora que sabía lo que sabía? Si Sombra identificaba a otra persona, debía intentar advertirle. ¿Cómo podía vivir conmigo mismo si no lo hacía? Pero al mismo tiempo, ¿qué podía realmente hacer? Las 3 muertes que había presenciado habían sido por causas naturales o accidentes aparentemente inevitables. No era como si hubiera asesinos que pudiera detener o peligros específicos que pudiera evitar. Y luego estaba la pregunta más aterradora de todas. ¿Qué pasaría si Sombra me eligiera a mí como su próximo objetivo? Esa noche, mientras preparaba la cena, observé a Sombra cuidadosamente. Parecía completamente relajado, acicalándose en el sofá con la meticulosidad típica felina. No mostraba signos de estar entrando en uno de sus trances predictivos, pero cuando terminé de comer y comencé a lavar los platos, noté que se había movido hacia la ventana. Mi corazón se detuvo, pero esta vez era diferente. No adoptó la postura rígida y obsesiva que había asociado con sus predicciones. En cambio, simplemente se sentó y miró hacia la calle con lo que parecía ser curiosidad casual. Seguí su mirada y vi a la señora Martínez, una mujer de unos 40 años que vivía en el edificio de al lado, regresando del trabajo. Llevaba bolsas de compras y parecía estar luchando con las llaves de su apartamento. Sombra la observó durante unos minutos. Luego perdió el interés y regresó al sofá. Respiré aliviado. Era solo curiosidad normal, no había nada siniestro en eso, pero entonces recordé algo que me heló la sangre. Los escritos de Esperanza Vega mencionaban que los gatos guardianes tenían periodos de descanso entre predicciones. Podían pasar días, incluso semanas, sin identificar a nadie nuevo, pero eventualmente, inevitablemente, encontrarían a la siguiente persona cuyo tiempo estaba llegando a su fin. La pregunta no era si Sombra encontraría a otra víctima. La pregunta era cuándo. Y mientras me preparaba para acostarme esa noche, no pude evitar preguntarme si estaría listo para lidiar con la responsabilidad que venía con este conocimiento terrible.
¿Podía realmente vivir sabiendo que tenía la capacidad de prever muertes pero no de prevenirlas? ¿O eventualmente, la presión de este secreto me destruiría como aparentemente había destruido a Esperanza Vega? Sombra durmió pacíficamente a los pies de mi cama esa noche, como cualquier mascota normal, pero yo permanecí despierto durante horas, mirando hacia el techo, sabiendo que mi vida había cambiado de manera irrevocable y temiendo lo que el futuro podría traer. Los siguientes días pasaron en una extraña normalidad. Sombra se comportaba como un gato típico, dormía en rayos de sol, perseguía sombras en la pared, ronroneaba cuando lo acariciaba. No mostraba signos de estar entrando en uno de sus trances predictivos, y por momentos casi podía convencerme de que todo había sido una serie de coincidencias horribles. Pero entonces recordaba la precisión de sus predicciones, la forma en que había maullado exactamente en el momento de la muerte del señor Mendoza, y sabía que no podía engañarme a mí mismo por mucho tiempo. El martes de la siguiente semana, mientras regresaba del trabajo, vi algo que me hizo detenerme en seco en la entrada de mi edificio. Sombra estaba en la ventana, pero no en su posición casual habitual. Había vuelto a adoptar esa postura rígida y obsesiva que había aprendido a temer. Sus ojos estaban fijos en un punto específico de la calle, e incluso desde la distancia podía ver la tensión en su cuerpo. Había encontrado a su próxima víctima. Subí las escaleras de 2 en 2, mi corazón latiendo aceleradamente. Cuando entré al apartamento, Sombra ni siquiera reconoció mi presencia. Estaba completamente absorto en su vigilancia. Siguiendo su mirada, vi a quien había capturado su atención esta vez. María, una joven de unos 25 años que trabajaba en la cafetería de la esquina. La conocía de vista. Siempre era amable cuando compraba café por las mañanas y tenía una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. Era una de esas personas que parecía irradiar energía positiva, alguien que claramente amaba la vida y tenía mucho por vivir, y Sombra la había marcado para morir. Esta vez, no podía quedarme sentado y observar. No podía simplemente esperar a que otra persona inocente caminara hacia su muerte. Tenía que hacer algo, aunque sonara como un lunático completo. Esa noche, después de que María terminara su turno en la cafetería, la seguí discretamente hasta la estación de autobús donde tomaba su transporte a casa. Era una situación extremadamente incómoda. No quería parecer un acosador, pero necesitaba encontrar una forma de hablar con ella. Cuando llegó su autobús, me acerqué casualmente. «Disculpe», le dije tratando de sonar lo más normal posible. «Usted trabaja en la cafetería de la calle Elm, ¿verdad?» «Sí», respondió con una sonrisa, aunque pude ver una pizca de cautela en sus ojos. Era natural. Un extraño aproximándose en una estación de autobús por la noche podía ser motivo de preocupación. «Compro café ahí todas las mañanas. Solo quería decirle que siempre hacen un trabajo excelente». Su expresión se relajó un poco. «Oh, gracias. Es muy amable de su parte decirlo». El autobús llegó y ambos subimos. María se sentó cerca del frente, y yo elegí un asiento unas filas detrás donde podía observarla sin parecer obvio. Se veía perfectamente saludable. Su color era bueno, sus movimientos eran ágiles y coordinados, y parecía estar revisando mensajes en su teléfono con la típica energía de alguien joven. No había absolutamente nada que sugiriera que estuviera en peligro inminente, pero Sombra había sido exacto 3 veces consecutivas. Durante los siguientes días luché con la forma de abordar la situación. ¿Cómo le dices a alguien que tu gato predice muertes y que ella es la próxima? ¿Cómo sugieres que alguien tenga cuidado sin sonar completamente loco? Decidí intentar un enfoque indirecto. El viernes por la mañana, cuando fui por mi café habitual, María estaba trabajando en el turno de la mañana. «Buenos días», me saludó con su sonrisa característica. «¿Lo de siempre?» «Sí, por favor. Y disculpe si esto suena extraño, pero ¿ha estado sintiéndose bien últimamente?» Su expresión cambió ligeramente. «¿Por qué lo pregunta?» «Es solo que, bueno, he notado que algunos de mis vecinos han estado teniendo problemas de salud recientemente y quería asegurarme de que las personas del barrio estén cuidándose». Era una mentira pobre, pero no se me ocurría nada mejor. «Estoy perfectamente bien», respondió, aunque ahora había una clara incomodidad en su voz. «Gracias por preguntar. ¿Ha ido al médico recientemente? ¿Chequeos de rutina? ¿Ese tipo de cosas?» Ahora me miraba como si fuera exactamente lo que probablemente parecía, un hombre extraño haciendo preguntas inapropiadas sobre su salud.
Escuche, señor, no sé por qué me está preguntando esto, pero no es realmente asunto suyo. Tiene razón, lo siento. Es solo que, tal vez debería tener cuidado extra en los próximos días. ¿Sabe? Cuando conduzca, cuando camine por la calle, ese tipo de cosas. María me entregó mi café con una expresión que había pasado de incomodidad a genuina preocupación, no por su seguridad, sino por mi estabilidad mental. ¿Está usted bien?, preguntó. ¿Debería llamar a alguien? Me di cuenta de que había ido demasiado lejos. No solo no había logrado advertirla efectivamente, sino que ahora probablemente pensaba que era un acosador o alguien mentalmente inestable. No, estoy bien. Solo, olvídelo. Que tenga un buen día. Salí de la cafetería sintiéndome como un completo idiota. No solo había fallado en advertir a María, sino que probablemente había hecho que se sintiera incómoda e insegura. Si volvía a la cafetería, probablemente llamaría a seguridad. Esa noche, Sombra mantuvo su vigilancia con la intensidad acostumbrada. Había algo diferente en su postura esta vez, una urgencia que no había estado presente al principio de sus otras predicciones. Era como si el tiempo se estuviera agotando más rápidamente. No pude dormir. Me quedé despierto toda la noche, alternando entre observar a Sombra y salir al balcón para mirar hacia la calle, como si de alguna manera pudiera interceptar el peligro que se acercaba a María y desviar su curso. Pero ¿cómo luchas contra algo que no puedes ver, tocar o comprender? ¿Cómo cambias un destino que parece estar escrito en piedra? A las 4 de la madrugada, mientras estaba parado en mi balcón respirando el aire frío de la noche, tuve una realización terrible. No era solo que no podía salvar a María, era que mis intentos de advertirla habían sido completamente inútiles, porque una parte de mí no creía realmente que pudiera cambiar lo que estaba por suceder. En el fondo, había aceptado que las predicciones de Sombra eran inevitables, y si realmente creía eso, entonces, ¿qué tipo de persona me convertía? ¿Era un testigo pasivo de tragedias? ¿O era un cómplice de alguna manera? Mientras luchaba con estas preguntas, escuché el sonido que había aprendido a temer más que cualquier otra cosa en el mundo. Sombra había comenzado a maullar. El sábado por la mañana no hubo sirenas, no hubo ambulancias, no hubo conmoción en la calle. María llegó a trabajar a la cafetería a su hora habitual, aparentemente completamente bien. Sombra, sin embargo, había dejado de maullar, pero mantenía su vigilia con una intensidad que parecía vibrar en el aire. Sus ojos estaban más dilatados que nunca, y su respiración era tan rápida que por momentos pensé que podría estar teniendo algún tipo de ataque. Pasé el día entero en un estado de ansiedad extrema, alternando entre la esperanza de que tal vez, esta vez, Sombra estuviera equivocado, y el terror de que en cualquier momento pudiera escuchar las sirenas que confirmaran otra predicción horrible. El domingo transcurrió de la misma manera. María trabajó su turno normal, interactuó con los clientes con su sonrisa habitual y aparentemente no tenía ni idea de que alguien con un gato psíquico estaba obsesionado con su supuesto destino inminente. Pero el lunes por la noche todo cambió. Estaba preparando la cena cuando escuché un ruido extraño proveniente de la sala. Corrí hacia allí y encontré a Sombra de pie sobre sus patas traseras, arañando frenéticamente la ventana. Sus garras dejaban marcas en el vidrio mientras maullaba con esa voz gutural y primitiva que había asociado con momentos de muerte inminente. Miré hacia la calle y vi a María caminando hacia la parada de autobús después de su turno. Había algo diferente en su forma de caminar, algo que no había notado antes. Se movía más lentamente de lo usual, y ocasionalmente se llevaba una mano al pecho como si le costara respirar. Sombra se volvió aún más frenético, saltando contra la ventana con tal fuerza que pensé que podría lastimarse. Y entonces, mientras observaba, vi lo que él había estado viendo. María se detuvo abruptamente en medio de la acera, se llevó ambas manos al pecho, su rostro contorsionándose en una expresión de dolor y confusión. Intentó dar otro paso, pero sus piernas cedieron y se desplomó en la acera. Corrí hacia mi teléfono para llamar a emergencias, pero antes de que pudiera marcar, vi que varios transeúntes ya se habían acercado a ayudarla. Alguien más ya había hecho la llamada. Sombra dejó de maullar instantáneamente. Se bajó de la ventana, caminó hacia su plato de agua, bebió tranquilamente, y luego se acurrucó en el sofá como si nada hubiera pasado. Los paramédicos llegaron en 7 minutos.
Trabajaron con María durante 20 minutos, antes de subirla a la ambulancia. No pude ver si estaba consciente o no, pero por la urgencia de sus movimientos, pude deducir que la situación era grave. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto navegando en internet en mi teléfono, buscando noticias sobre lo que había pasado. Finalmente, alrededor de las 3 de la madrugada, encontré una actualización breve en el sitio web de noticias locales. Joven de 25 años hospitalizada en estado crítico después de colapsar en la calle. Los médicos sospechan de una condición cardíaca no diagnosticada previamente. Estado crítico. No había muerto, pero estaba luchando por su vida. ¿Significaba eso que Sombra había estado equivocado? ¿O simplemente que el proceso de muerte se estaba desarrollando más lentamente de lo usual? La respuesta llegó al día siguiente. María murió el martes por la mañana a las 6:47 am. Falla cardíaca masiva causada por una condición congénita que nunca había sido diagnosticada. Los médicos dijeron que no había habido signos de advertencia previos, y que incluso si la hubieran llevado al hospital inmediatamente, probablemente no habrían podido salvarla. 4 predicciones, 4 muertes, precisión perfecta. Esa noche, mientras procesaba la confirmación final de las habilidades sobrenaturales de Sombra, tomé una decisión que cambiaría fundamentalmente la forma en que vivía mi vida. No podía seguir haciendo esto. No podía continuar siendo testigo de estas predicciones, sabiendo que personas inocentes iban a morir y siendo completamente incapaz de hacer algo al respecto. La culpa, la frustración, la sensación de impotencia, todo eso estaba destruyendo mi sanidad mental. Y más importante, no podía arriesgarme a que alguien más descubriera lo que sabía. ¿Qué pasaría si las autoridades se enteraran de que había predicho 4 muertes? ¿Cómo podría explicar eso sin sonar como un loco o, peor aún, como alguien que estaba involucrado de alguna manera en esas muertes? Decidí que necesitaba aislarme completamente. Llamé a mi trabajo el miércoles por la mañana y pedí una licencia extendida por estrés. Mi supervisor, quien había notado que mi rendimiento había estado decayendo en las últimas semanas, accedió sin hacer muchas preguntas. Cancelé todos mis planes sociales, dejé de responder mensajes de texto de amigos y básicamente me convertí en un ermitaño. Salía de mi apartamento solo para comprar comida y suministros esenciales, y siempre durante las horas cuando era menos probable que me encontrara con vecinos que quisieran hacer conversación. Pero principalmente, traté de mantener a Sombra alejado de las ventanas. Compré cortinas opacas para todas las ventanas de mi apartamento, bloqueando completamente la vista hacia la calle. Si Sombra no podía ver a las personas, razoné, no podría identificar a futuras víctimas. Tal vez podría romper el ciclo simplemente negándole acceso a los estímulos que desencadenaban sus predicciones. Durante los primeros días, Sombra parecía confundido por los cambios. Caminaba hacia las ventanas cubiertas y se sentaba frente a las cortinas, como si esperara que se abrieran. Ocasionalmente maullaba suavemente, pero no con la urgencia ominosa que había asociado con sus trances predictivos. Por un tiempo, pensé que mi plan podría estar funcionando, pero Sombra se estaba volviendo inquieto. Sin acceso a las ventanas, comenzó a exhibir comportamientos extraños. Caminaba en círculos por el apartamento, se escondía en lugares oscuros durante horas y ocasionalmente se quedaba parado frente a las cortinas cerradas, completamente inmóvil, como si estuviera tratando de ver a través de ellas. Y luego, una noche, hizo algo que me hizo comprender que mi solución no iba a funcionar. Me desperté alrededor de las 2 de la madrugada con la sensación de que algo estaba mal. El apartamento estaba silencioso, pero había una tensión en el aire que me puso en alerta inmediata. Salí de mi dormitorio y encontré a Sombra sentado en el pasillo, mirando directamente hacia la pared que daba a la calle, no hacia las cortinas cerradas, sino hacia la pared sólida, como si pudiera ver a través de ella. Sus ojos estaban completamente dilatados, su cuerpo tenso en esa postura de alerta que había aprendido a reconocer. Estaba en uno de sus trances predictivos. A pesar de no tener acceso visual a la calle, me di cuenta con horror de que las cortinas no habían resuelto nada. La habilidad de Sombra no dependía de la vista física. Era algo más profundo, más sobrenatural. Podía sentir la proximidad de la muerte sin necesidad de ver a las víctimas directamente.
y eso significaba que no había forma de detenerlo. No había forma de aislarme del conocimiento terrible que traía consigo, y no había forma de escapar del hecho de que, me gustara o no, me había convertido en el guardián de esta maldición. Las siguientes semanas fueron un infierno de ansiedad y observación obsesiva. Sombra había desarrollado lo que solo podía describir como un sexto sentido sobrenatural, capaz de detectar la presencia de muerte inminente sin necesidad de contacto visual con sus víctimas. Las cortinas cerradas no habían logrado nada excepto transformar mi apartamento en una cámara de aislamiento claustrofóbica. Durante este periodo de reclusión forzada, comencé a documentar meticulosamente el comportamiento de Sombra. Si iba a vivir con esta maldición, al menos podría tratar de entender sus patrones y limitaciones. Llevé un diario detallado, registrando cada cambio sutil en su comportamiento, cada momento de tensión o relajación, cada variación en la intensidad de sus trances predictivos. Lo que descubrí me dio tanto esperanza como mayor terror. Había un patrón temporal definitivo en las predicciones de Sombra. La señora González, Sombra, la había observado durante 5 días antes de su muerte. Carlos, 6 días de vigilancia obsesiva. El señor Mendoza, 4 días. María, 5 días. El rango parecía ser consistente, entre 3 y 7 días desde el momento en que Sombra identificaba a una víctima hasta el momento de su muerte. Pero más importante, había diferencias sutiles en su comportamiento que correspondían a qué tan cerca estaba el momento final. En los primeros días de una predicción, Sombra mostraba una atención intensa pero relativamente controlada. Se mantenía alerta, pero aún comía, bebía y respondía a estímulos externos. A medida que se acercaba el momento de la muerte, su comportamiento se intensificaba progresivamente. Dejaba de comer, su respiración se aceleraba y eventualmente entraba en un estado de trance casi catatónico. El día de la muerte, sin excepción, Sombra se volvía completamente frenético durante las horas previas al evento. Maullaba con esa voz gutural y primitiva, se movía inquietamente y finalmente entraba en una especie de comunión sobrenatural con el momento exacto de la muerte. Este descubrimiento me dio lo que había estado buscando desesperadamente, una forma de medir el tiempo que quedaba, pero también me enfrentó con una realización aún más aterradora. Si podía predecir cuándo iba a morir alguien con un margen de error de unos pocos días, ¿qué se suponía que debía hacer con esa información? La respuesta llegó más pronto de lo que esperaba. Un jueves por la tarde, 3 semanas después de haber cerrado las cortinas, Sombra entró en otro trance predictivo. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. En lugar de mirar hacia la pared que daba a la calle, se dirigió hacia la pared opuesta del apartamento, la que daba al pasillo interior del edificio. Su nueva víctima estaba en mi propio edificio. Durante las siguientes horas, Sombra se movió por el apartamento siguiendo algún sentido sobrenatural que lo guiaba hacia la ubicación de la persona marcada. Finalmente se estableció frente a la pared que separaba mi apartamento del de mi vecino de al lado, el señor Thompson. El señor Thompson era un hombre de unos 60 años que vivía solo desde la muerte de su esposa 2 años atrás. Era un vecino tranquilo y amable, siempre dispuesto a ayudar con pequeños favores como recoger el correo cuando alguien estaba fuera de la ciudad. Habíamos hablado ocasionalmente en el vestíbulo, y me parecía un hombre fundamentalmente decente, que estaba navegando su duelo con dignidad y gracia, y ahora Sombra lo había marcado para morir. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era un extraño en la calle o alguien que apenas conocía de vista. Era mi vecino, alguien con quien tenía una relación, por mínima que fuera, alguien cuya vida podría realmente impactar si encontraba la forma correcta de abordar la situación. Basándome en mis observaciones previas del comportamiento de Sombra, estimé que al señor Thompson le quedaban aproximadamente 5 o 6 días de vida. ¿Podía simplemente quedarme sentado y dejar que muriera sin intentar hacer algo? Esa noche, mientras Sombra mantenía su vigilia siniestra frente a la pared compartida, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a intentar salvar al señor Thompson, no con advertencias vagas o sugerencias indirectas como había intentado con María. Esta vez, iba a tomar acción directa. Si podía mantener al señor Thompson alejado de cualquier situación peligrosa durante el periodo crítico de 5 a 7 días, tal vez podría romper el patrón.
Tal vez podría probar que el destino no estaba completamente predeterminado. El viernes por la mañana llamé a la puerta del señor Thompson. ¡Qué sorpresa!, dijo cuando abrió, con una sonrisa genuina. ¿Cómo está, vecino? Bien, gracias. Escuche, sé que esto puede sonar extraño, pero ¿tiene planes para los próximos días? Su expresión cambió ligeramente. No particularmente. ¿Por qué lo pregunta? Bueno, mi hermana va a estar fuera de la ciudad por trabajo durante una semana y me pidió que cuidara su casa. Es una casa hermosa en las afueras, con un gran jardín y mucha tranquilidad. Pensé que tal vez le gustaría acompañarme. Podríamos relajarnos, alejarnos del ruido de la ciudad por unos días. Era una mentira completa. No tenía hermana y ciertamente no tenía acceso a ninguna casa en las afueras, pero necesitaba sacarlo de la ciudad, llevarlo a algún lugar donde pudiera controlar su entorno y mantenerlo alejado de cualquier peligro potencial. El señor Thompson pareció considerarlo. Es muy amable de su parte pensar en mí, pero no creo que... Por favor, lo interrumpí, tal vez con demasiada urgencia. Insisto, sería bueno tener compañía y creo que realmente disfrutaría el cambio de ambiente. Algo en mi tono debe haberle parecido extraño, porque su expresión se volvió cautelosa. ¿Está usted bien? Parece tenso. Estoy perfectamente bien. Solo pensé que sería una oportunidad agradable para ambos, pero si no está interesado, lo entiendo completamente. El señor Thompson me estudió por un momento más. Luego sonrió diplomáticamente. Es una oferta muy generosa, pero creo que prefiero quedarme en casa este fin de semana. Tengo algunos proyectos que quiero terminar. Después de que cerró la puerta, me quedé parado en el pasillo, sintiendo cómo mi plan se desmoronaba antes de haber comenzado realmente. ¿Cómo iba a salvarlo si no podía ni siquiera convencerlo de que saliera de su apartamento? Esa noche, mientras Sombra continuaba su vigilia, observé su comportamiento más cuidadosamente que nunca. Había una urgencia creciente en su postura, una tensión que parecía vibrar en el aire entre nosotros. Según mis cálculos, al señor Thompson le quedaban 4 días. 4 días para encontrar una forma de cambiar un destino que parecía estar escrito en piedra. 4 días para probar que las predicciones de Sombra no eran absolutas. Y si fallaba, tendría que enfrentar la realidad de que no había escape de esta maldición, ni para las víctimas, ni para mí. Los siguientes 3 días fueron una tortura de observación constante y planes fallidos. Intenté todo lo que se me ocurrió para mantener al señor Thompson alejado del peligro. Le inventé emergencias menores que requerían que saliera del edificio, una supuesta fuga de agua en el sótano que necesitaba que todos los residentes se evacuaran temporalmente, una falsa alarma de gas que requería inspección profesional, pero el señor Thompson, aparentemente más perspicaz de lo que había asumido, comenzó a sospechar de mis motivos. ¿Por qué está tan preocupado por mi seguridad últimamente?, me preguntó el domingo por la tarde, después de mi tercer intento de convencerlo de que visitara a un pariente ficticio fuera de la ciudad. Ha estado actuando muy extraño, vecino. No pude darle una respuesta satisfactoria, y eventualmente dejó de responder cuando llamaba a su puerta. Mientras tanto, Sombra había entrado en las etapas finales de su patrón predictivo. Ya no comía ni bebía. Se mantenía pegado a la pared compartida, completamente inmóvil excepto por su respiración rápida y superficial. Sus ojos estaban tan dilatados que parecían 2 pozos negros en su rostro. Según mis cálculos, era el último día. El lunes por la noche, me quedé despierto junto a Sombra, observando cada cambio mínimo en su comportamiento. Alrededor de las 11, comenzó a mostrar signos de agitación extrema. Se paseaba inquietamente a lo largo de la pared, maullando ocasionalmente con esa voz gutural que había asociado con momentos de muerte inminente. A medianoche, su agitación alcanzó un crescendo. Comenzó a arañar la pared, dejando marcas en la pintura mientras maullaba continuamente. Era como si estuviera tratando de atravesar la pared física para llegar hasta su víctima. Y entonces, abruptamente, se detuvo. Sombra se alejó de la pared y caminó directamente hacia donde yo estaba sentado en el sofá, pero no me miró a mí. En cambio, se sentó frente al espejo grande que estaba montado en la pared opuesta y me miró a través del reflejo. Al principio pensé que era una coincidencia. Los gatos a menudo se sienten fascinados por los espejos, especialmente cuando están agitados o confundidos.
Pero había algo diferente en la forma en que Sombra me observaba en el reflejo. Era la misma mirada intensa, penetrante y ominosa que había dirigido hacia todas sus víctimas anteriores. Un frío terrible se extendió por mi cuerpo mientras la comprensión comenzó a formarse en mi mente. Sombra no estaba mirando hacia la pared que daba al apartamento del señor Thompson. Nunca había estado mirando en esa dirección. Había estado mirando hacia mí. Todo este tiempo, pensando que estaba observando a mi vecino, Sombra había estado siguiendo mis movimientos a través de las paredes. La orientación de su mirada no había estado dirigida hacia el señor Thompson en absoluto. Había estado dirigida hacia donde yo pasaba la mayor parte de mi tiempo en el apartamento. Yo era su próxima víctima. El horror de esta realización me paralizó completamente. Durante 5 días, había estado observando a Sombra observarme, malinterpretando completamente las señales. Todos mis intentos desesperados de salvar al señor Thompson habían sido inútiles porque el señor Thompson nunca había estado en peligro.